Buenas tardes. Una vez más, hoy un día un poquito más gris, no sé, un tanto raro, pero lindo por acá, por la ciudad de Posadas. No sé cómo estará por los pagos de nuestros expositores que son extranjeros, no son misioneros. Así que, bueno, quienes nos van a acompañar en este encuentro de hoy van a hablar sobre la resignificación de la gestión académica y las prácticas universitarias en contextos complejos. Ignacio y Alejandra, para quienes tuvieron la posibilidad de conocerlos cuando estuvieron en rectorado, trabajando y ayudándonos a pensar nuestro CIED. La verdad es que habrán podido conocer la clase de persona que son, los generosos y sencillos, y además son muy divertidos los dos, debo decirlo. Tienen dinámicas muy lindas, muy llevaderas, y es muy divertido cuando discuten entre ustedes también y cuando nos llevan a reflexionar sobre lo que hacemos. Bueno, Ignacio es doctor en Ciencias Sociales, Ignacio Aranciaga, en Ciencias Sociales y Humanidades, programa de Tecnología Educativa y Learning y Gestión del Conocimiento. Trabaja en la Universidad, de la Universidad de Islas Baleares en España. Es docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UNPA, donde trabaja temas de gestión académica, de la educación a distancia, procesos de virtualización de carreras de grado y posgrado, evaluaciones institucionales de la modalidad virtual. Eventualmente codirige la maestría en educación en entornos virtuales de la UNPA y dirige proyectos de investigación en el Instituto de Educación y Ciudadanía de la UNPA, UACO sería. Unidad Académica Caleta Olivia. Gracias Ignacio. Integra el equipo del programa de Edu Virtual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Instituto de Educación Sociales, INES, CONICET, UNER. Dirige el proyecto de investigación, análisis y evaluación de las prácticas pedagógicas y de gestión mediadas por tecnología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, el programa Edu Virtual, e integra la comisión del Sistema Institucional de Educación a Distancia de dicha universidad. Es miembro del Comité Académico de la Especialización Producción de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos. Es integrante de la Red Universitaria de Educación a Distancia RUEDA, espacio que compartimos. Es investigador categoría 2 del programa docente de investigadores. Tiene publicaciones en libros, revistas nacionales, internacionales sobre educación a distancia, carreras nuevas y en funcionamientos de la opción pedagógica a distancia. Es docente de posgrado de las Universidades Nacionales de La Plata, nordeste de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Misiones, noreste de la Patagonia Austral, La Matanza, Entre Ríos, San Luis, Río Negro y Córdoba. En definitiva, esto es poco para decir lo que es Ignacio, porque Ignacio, más que todo esto, es una persona genuina que tiene la pasión por compartir lo que sabe. Esa es una de sus grandes cualidades. Y en eso no escatima esfuerzos. Lo acompaña Alejandra Ambrosino, que es especialista, es docente ordinaria universitaria e investigadora en la línea de educación, comunicación y tecnologías.
Su experticia en el campo de la ciencia y la tecnología es el desarrollo profesional, académico y de gestión. Está orientado al campo de la tecnología educativa, educación a distancia, gestión y evaluación de proyectos y políticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. Sus líneas de investigación se relacionan a la educación, comunicación y tecnología. Es docente ordinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de Lanús, ¿sí? Del Litoral. Del Litoral. Del Litoral. Universidad Nacional del Litoral. Con funciones en las cátedras de tecnología. Es docente a cargo de Educación y Tecnología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma universidad. Docente a cargo de la Universidad y la Sociedad del Conocimiento en la Facultad de Ciencias Económicas, docente de seminarios de posgrado y en carreras de maestría y especializaciones, coordinadora y docente de propuestas de actualización, capacitación y formación de docentes en la temática de educación y tecnología. Especialista en tecnología educativa, maestranda de la carrera Maestría en Tecnología Educativa de la UBA, es investigadora categoría 3 en el área de educación, es codirectora de proyectos de investigación, directora y codirectora de trabajos finales y de tesis de carreras de posgrado, directora del Centro Multimedial de Educación a Distancia de la Universidad del Litoral, es asesora en distintas universidades de Argentina y en proyectos de innovación con tecnología, miembro de comisiones asesoras y comité académicos, participa en grupos de diseño y desarrollos de proyectos y prototipos tecnocomunicacionales para la gestión institucional, pedagógica y didáctica, conforma equipos junto a informáticos, comunicadores, pedagogos y tecnólogos, en otros, desarrolla actividades vinculadas a diseño y evaluación de ambientes virtuales y recursos digitales didácticos, entre otros. Las actividades de acción, de formación y capacitación priorizan la formación de docentes y de gestores de proyectos mediados por tecnología. ¡Wow, Ale! Ale, Ignacio, ¿en qué momento viven? No lo estaríamos encontrando. Vivimos ahí adentro de todo esto. Claro, viven adentro de todo esto. La verdad es que, Ale, es impresionante el currículum que tenés. Ale se caracteriza también por ser una persona tan espontánea, genuina, transparente. Realmente, cuando tuve el placer de conocerlos a ambos, me encantó su dinámica, su forma de ser, y además los admiro profesionalmente, y es un placer para la Universidad Nacional de Misiones tenerlos una vez más ahora por este medio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por tus palabras. Esperemos estar a la altura. Acá venimos sobre todo, me parece que determinados de inquietudes que van surgiendo, que podemos ir reconociendo. Así que un gusto, y te agradecemos mucho, te agradezco personalmente mucho la invitación para poder compartir esto en función de los temas que ahora vamos. Bueno, y desde acá, desde una Santa Fe gris también. Vos sabés que acá en Santa Fe está medio nublado, está medio fresco. Se nos hizo la tarde para charlar un poco y compartir un poco las miradas, la trayectoria que vamos construyendo entre todos, ¿no? Agradecerte desde ya, siempre contarnos entre ese círculo de colegas, amigos que nos gusta charlar antes, después, durante, y tratar de compartir y expandir y enriquecernos todos desde las diversas experiencias que nuestro país, que es tan amplio, tan rico y tan diverso, nos da. No es poca cosa, así que
agradecimiento por todo, por el espacio para compartir y por el espacio para aprender también. Así que vamos a ver cómo andamos hoy haciendo con esto que hoy les queremos compartir. Así bueno, cuando digan empezamos. Les dejo el lugar para que comiencen y después sobre el final nos reencontramos. Perfecto. Y charlamos un poco, ¿no? Vamos a hacer uso de la sincronía con un poquito de interacción, a ver si lo logramos. Yo ahora voy a compartir pantalla para empezar a Perfecto. Bien. Bueno, yo me voy a tomar unos minutos para tratar de compartir una mirada, como nos invitó Alejandra hace un tiempito ya. La verdad que nos invitó en pleno lío, ¿no? Creo que el primer contacto, digo, para los que estén por ahí distribuidos en el territorio y distribuidos atrás de cada una de sus pantallas, todo el mundo y, bueno, en particular Argentina y en particular el sistema universitario se vio interpelado por la transformación que se provocó en nuestro escenario en términos de las prácticas que veníamos desarrollando. Alejandra nos convoca en un primer cuatrimestre en el medio de charlemos de algo por una cosa u otra. Bueno, aparecimos en el segundo cuatrimestre por una cuestión de cronogramas, y yo creo que lo interesante de este momento es que nos permite ir tomando un poquito distancia de la coyuntura aceleradísima que vivimos, sobre todo en los primeros meses del año académico, siempre hablando, y por lo menos para hoy, cuando uno se sienta, yo hace un ratito decía, estoy con la metáfora de la cocina, y no se me va a ir la metáfora de la cocina. Ayer, y cuando uno empezaba a pensar qué compartir en relación a un proceso de virtualización educativa en un contexto particular, lo bueno es, bueno, haber podido tener un poquito de tiempo entre la locura que fue para todos docentes y gestores, los que vinimos trabajando en este periodo, ¿no? Entonces, y las invito a mirar a través de un caso, mirar a través del caso que me tocó coordinar, dirigir por las funciones que tengo, pero fundamentalmente como docente y como investigadora en temas de educación a distancia, de educación mediada, de tecnología educativa, a tomar las notas de cuáles son esas cosas que uno puede quizás aprender a mirar, por más que después cada caso, cada comunidad académica sea diferente, cada idiosincrasia de campo disciplinar sea diferente. Entonces, mi idea era compartirles en este ratito una mirada del proceso de virtualización en la universidad en la que estoy. La Universidad del Litoral, cuento 2 o 3 rasgos para que podamos acompañar la mirada. Es una universidad que cumplió sus 100 años el año pasado. Su característica es la diversidad y heterogeneidad en términos de comunidades académicas que se han configurado por las disciplinas de las ciencias aplicadas, de las ciencias básicas, de las sociales, de las humanas. Hay una configuración de una población docente y de investigadores que vienen de las más diversas ramas del conocimiento. Esa es la impronta que tiene la Universidad Litoral. No es una universidad inmensa, sí tiene 10 unidades académicas, tiene una población estudiantil de entre 35.000 y 40.000 alumnos regulares. Ofrece carreras en la modalidad presencial y tiene una trayectoria larga de unos 20 años en carreras a distancia. La universidad tiene 170 carreras, de las cuales 40 son a distancia, o sea que es un número importante ni hablar para la universidad, pero en la escala universitaria es un dato que a nosotros nos cambia mucho la gestión.
tiene una impronta transversal de cogobierno, como en general todas tenemos, el área de rectorado, que trabaja en colaboración con las unidades académicas, el Consejo Superior, el Consejo Directivo. Es como una gran mirada. También tiene escuelas preuniversitarias, de nivel primario y de nivel secundario, y una serie de centros que se llaman centros universitarios que están distribuidos en la región. Esto como para hacer una foto del estilo y contexto de la institución de la que vamos a compartir este proceso. Entonces, la primera invitación es a volver a mirar cómo entendemos cada uno. Yo voy a tratar de hablar como gestora desde un posicionamiento más académico. Mi foco está puesto en la gestión tecnopedagógica de un programa que tiene su historia en la educación a distancia, pero es el centro que actualmente se llama Centro de Educación y Tecnología. Yo lo puse mal en mi breve currículum. El centro trata de mirar y de gestionar y generar las acciones para que las condiciones de la educación mediada se realicen. Entonces, todo este proceso nos llevó a pensar, a volver a mirar qué entendemos cuando hablamos de virtualización. Cuando lo miramos más allá de qué forma tomó en una institución, los que estudiamos, los que venimos del campo de la educación y tecnología, recuperamos mucho la conceptualización que heredamos de Pierre Levy en un libro clave para pensar en los procesos educativos mediados por tecnología, que es un libro del 99, que se denomina ¿Qué es lo virtual?, de Pierre Levy, donde él dice, si empezamos a mirar la virtualización como proceso, un proceso que hace que él dice que hace que las cosas sean en un espacio y en un tiempo diferente, podríamos estar mirando la educación y la cultura, fundamentalmente se concentra en la cultura mediada por tecnología, más allá de las visiones tecnocráticas que nos importa un modelo tecnológico, ¿no? Entonces, la primera invitación es decir, bueno, pensar que un proceso de virtualización claramente no es la salida elegante que tuvimos que hacer en un proceso tan crítico como el que estamos transitando, sino que cuando hablamos de educación virtual, esa gramática, si la cargamos de un contenido más enriquecido, la educación virtual nos está hablando de ese fenómeno educativo que sucede en un espacio y un tiempo diferente, que es la gran marca de la sociedad del conocimiento, la gran marca de la cultura digital. Cosas que suceden en espacios y tiempos diferentes. Espacios diferentes y tiempos diferentes, ¿diferentes a qué? A nuestra propia construcción cultural del concepto de espacio y tiempo. Hoy las cosas están sucediendo en un espacio. Yo hablo de ambiente. Esto que está sucediendo ahora, en este momento, con algunos de ustedes distribuidos seguramente en las cercanías de la provincia, de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, comunidades que se van acercando, nosotros en Santa Fe, y quizás alguno que ande dando vueltas por allí, se esté conectando o nos vea después, está dando cuenta de este fenómeno, intercambio entre colegas sobre una temática, en un espacio que no lo hubiésemos pensado. Primero, si no teníamos las tecnologías digitales, y prácticamente hubiese sido de otra manera si no estuviésemos en un estado de pandemia como el que estamos transitando. O sea, hay una idea de espacio, de ambiente que se reconfigura. Y un tiempo también, que nosotros en educación mediada o en educación a distancia tenemos incorporado la idea de qué cosas suceden en la sincronía y qué cosas suceden en la asincronía. Hay un autor que seguramente Ignacio va a trabajar un poquito con ese concepto después, que a mí no me sale el apellido, tendría que escribirlo, pero bueno, después lo vamos a escribir en el chat. Él empieza a hablar del tiempo diacrónico. Eso que sucede en ese otro tiempo, que no es ni el sincrónico ni el asincrónico. O sea, hay una percepción que tenemos los humanos del tiempo que es de otro tipo. Las cosas suceden, pero en otros tiempos, ¿no? Entonces yo vuelvo a Levy, vuelvo a darnos el espacio para pensar el fenómeno educativo, y voy recortando el fenómeno de la educación superior, y voy recortando el fenómeno que no cualquier institución fue transitando.
cada institución en su contexto, con su idiosincrasia, tuvo que transitar en términos de, y acá sí lo voy a poner con una categoría que es contemporánea y da cuenta de la coyuntura, entender el fenómeno educativo de virtualización, pero en un contexto de enseñanza remota, de gestión académica remota, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque pensamos ese proceso, pero tratamos de pensar ese proceso cargados con nuestras prácticas construidas culturalmente de la presencialidad. Hoy con Alejandra decíamos, estamos transitando un proceso de videoconferencitis. ¿Por qué resultó tan amena la videoconferencia? Porque está replicando una práctica que nosotros tenemos incorporado de la práctica presencial, ¿sí? Entonces, se nos instaló sin tanto ruido. Ahora que estamos en un escenario de continuidad, de que los tiempos están siendo más largos, ese tiempo educativo, el tiempo curricular, el tiempo académico que nosotros trabajamos en el ámbito educativo está siendo bastante más largo. Lo que pensamos que iba a ser una cuarentena de un mes, de 2 meses, 3 meses, de una estación del año, del invierno, de la primavera, estamos viendo que se está haciendo cada vez más compleja, ¿no? Entonces, si miramos la virtualización y la repensamos desde ese lugar, quizás nos empezamos a correr de las visiones tecnocráticas que nos hacen pensar que la solución está en la tecnología y no en esta otra instancia que es la visión una visión más amplia, que es qué sucede con los procesos, ¿sí? Los procesos, aquellos procesos pedagógicos, aquellas prácticas educativas, aquellas prácticas comunicacionales en un escenario, en un ambiente que importa de del concepto de virtualización esta ruptura, ¿no? Esta ruptura de espacio y tiempo drástica. Desde ahí uno puede empezar a mirar la virtualización, por un lado, con los rasgos que le da la contingencia. ¿Cuáles son los rasgos que le da o que se construyen, no es que le da, que se construyen con prácticas educativas que se generaron en un ambiente de contingencia, de emergencia, donde no estaba pensada? Proyectar, que es algo que nos quitó, lo voy a decir, si hay alguien que está escuchando desde España, que tiene otro cuatrimestre académico, en la zona latinoamericana, nuestro cuatrimestre académico transita cerrando el verano y el otoño y el invierno, y entonces se nos está estirando, entonces, bueno, pero ¿qué podemos proyectar de ese escenario de virtualización, ¿no? Entonces es como poner en tensión la idea de virtual como digital, la idea de virtual como videoconferencia, la idea de virtual como distribuir el contenido que yo enseño en función de algunas tecnologías y pensarla como proceso. Me quedo con la visión amplia, con la visión de proceso que me permite proyectar, ver cómo lo puedo estar pensando para adelante. Cuando uno empieza a mirar la virtualización y le voy poniendo componentes, la educativa, como un proceso mediado por un sistema de tecnología, o sea, lo que le sucede a ese fenómeno es que se empiezan a entramar no solo la tecnología, que este es el gran dilema que nosotros tenemos, es un sistema de tecnologías. Un sistema, no es solo la tecnología digital la que entrama este proceso, sino todas las tecnologías que dan cuenta de nuestra humanidad. A mí me gusta mucho citarlo a Ong, Walter Ong, que él habla de las tecnologías de la palabra. Y él dice, ¿cuáles son las tecnologías de la palabra? Que claramente en las comunidades educativas la palabra hace muchas cosas la palabra, ¿no? La palabra que se transforma en acciones, la palabra que se transforma en prácticas, las prácticas que se estructuran a través de nuestra gran tecnología, que es la tecnología de la palabra. Él dice, hay dos claves, si bien también es un libro de los clásicos, hay dos claves que hacen a la tecnología de la palabra, que es la oralidad y la escritura. Y ahí, para otro momento, que ya Alejandro ya anduvo diseñando, tenemos que ver qué forma tiene nuestra palabra hoy y qué forma tiene nuestra escritura hoy. Hay escrituras audiovisuales, hay palabras transmediales, hay experiencias que salen de los límites que nos ponen todas las tecnologías.
Uno puede hacer un montón de cosas con la videoconferencia, así como puede hacer un montón de cosas entre cuatro paredes. Pero está en el acto creativo que uno genera en términos de esa práctica educativa, una práctica de gestión, una práctica de enseñanza. ¿Sí? Entonces, una de las primeras entradas es entender las dimensiones que se entraman en la virtualización. Nosotros hoy hacemos foco en las prácticas pedagógicas, entendiéndolas como prácticas socioculturales. Nosotros no somos enseñaderos, no somos distribuidores de contenido para que otros lo tomen y los acrediten. Esa es una mirada tecnocrática de la educación. Nuestras prácticas pedagógicas hacen a nuestro hacer desde la formación, desde la construcción de sentidos, desde la construcción de conocimientos. Prácticas pedagógicas que a su vez son diversas. Si entendemos esas prácticas pedagógicas diversas, las acciones educativas que entraman en un proceso, las acciones, no las tecnologías, las acciones educativas que definimos desde la gestión, y por eso hoy invitamos a pensar cómo se resignifican esas acciones educativas, pensando en la práctica pedagógica y no en la tecnología disponible, es la segunda dimensión entramada en un proceso de virtualización pensado en términos amplios. En esas acciones, otras de las dimensiones que se ponen en un estado de bisagra son los procesos, pero además de los procesos, los roles que tenemos asignados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser docente? ¿Qué quiere decir ser docente? Y son las discusiones que nos tenemos que dar nosotros. ¿Qué quiere decir que gestiona? ¿Cuál es nuestro rol como gestores? ¿Cuál es nuestro rol como responsables de una cátedra? ¿No? O sea, son las dimensiones que la virtualización nos hace repensar. ¿Sí? Nosotros tenemos una función, damos cuenta de una función sustantiva en la universidad, la función de la docencia, la función de la enseñanza. Bueno, ¿cómo repienso ese rol? Hemos pasado los profesores que tenemos a cargo de materias de ser los que dábamos la teoría a construir con nuestro equipo docente, donde se horizontalizó en el mejor de los sentidos nuestro hacer docente, nuestro hacer pedagógico. Y esto es algo que uno lo va aprendiendo y tampoco es que nacimos en el 2020 con estos temas. Ahí es donde yo recupero fuertemente la historia argentina en relación a la educación a distancia. ¿Qué tengo que aprender de la educación a distancia? ¿Qué tecnologías usó? No, las tecnologías se adecuaron a un momento tecnocomunicacional de época, si se quiere, de época, en la década de los 90, en el 2000, cuando aparecieron las plataformas, cuando apareció la web 2.0. Pero eso no es lo rico que nos va dejando como huella la educación a distancia. Lo que nos va dejando como huella es cómo se construyeron esas prácticas, cómo se reconfiguraron esos roles, cómo se diseñó, se pensó, se produjo, cómo se generó ese ambiente de la educación a distancia. La cuarta dimensión que nos entrama la virtualización, y ahí sí con las tecnologías digitales, es la cultura que se importa al escenario educativo por aquellos usos cotidianos de la tecnología, ¿no? Entonces no sabemos muy bien si tenemos que usar WhatsApp porque todos lo tienen o porque es la mejor tecnología que tenemos disponible para armar una comunidad de práctica de aprendizaje, ¿no? Entonces, sutiles cuestiones que nos hacen pensar en la tecnología, pero desde la cultura que se construye por medio de esa tecnología, que es la tecnología digital. Y ahí tenemos un montón de ejemplos, ahí podríamos profundizar. ¿Qué relatos, qué narrativa le estamos planteando a nuestros estudiantes de educación superior? ¿Qué narrativa le estamos planteando a nuestros estudiantes de secundaria, de primaria, de nivel inicial? ¿Qué narrativas tenemos que plantear mediante la tecnología cuando la cultura de la escuela primaria es trabajar primero con los padres? O sea, la cultura digital nos importa elementos para entender esas dimensiones en ese contexto. Y la quinta, sí, es la de la conectividad. Y yo invito a pensar a través de dos niveles de conectividad. Uno es la conectividad sociocultural, me falta una palabra, sociocultural, ¿sí? Muchas veces tenemos la infraestructura, o el estudiante tiene la infraestructura disponible, pero no tiene la conectividad cultural para poder apropiar. Estos son estudios que vienen de Burbules. Burbules en el 2000 habló de, cuando hablamos de acceso mediante tecnología, cuáles son las 4 categorías
sobre las que tenemos que estar pensando. Y no es solo que se prenda la máquina y ande Wi-Fi, ¿sí? Sino cuál es esa conectividad en términos de cultura de qué aprendo, de qué sé hacer, cómo me sé expresar, muy pegado a la línea de alfabetización digital, que necesito para que esa práctica pedagógica que diseñé tenga una dinámica y fluya de alguna manera, ¿no? Todo en general, por supuesto, si hay algo, uno nunca es juez del otro, no puede ser juez del otro en educación, menos entre pares, pero empezamos todos evaluando por la tecnología. Fíjense que todos los primeros estudios que se hicieron fue, ¿qué tecnología usaron para? Nadie preguntó mucho, por suerte ahora los estudios están yendo para las prácticas, qué prácticas se generaron, sino como, claro, ¿con qué nos encontramos? Que todos usamos lo disponible, tal sistema de videoconferencia, tal modelo de aula virtual, tal conector por app, desde WhatsApp, que es el más tradicional, a cualquiera de las otras tecnologías. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Y la hace las prácticas pedagógicas, las decisiones académicas, cómo entiendo que van a suceder esos procesos y cómo entiendo los roles dentro de esto, cómo entiendo que formo a mis estudiantes y ojo, si en educación superior vamos a permanecer, aprendamos de la educación a distancia. Lo primero que tuvieron que aprender todos los docentes y todos los estudiantes que eligieron educación a distancia era a comunicarse en ese mundo medio, ¿no? Entonces, elementos para pensar, no solo la tecnología, no le diría que es el último, porque tampoco sin ella todo esto se podría lograr, pero es una de las 5, al menos, dimensiones que nos invitan a pensar, ¿eh? Tampoco esto es ninguna receta de nada, ¿no? Y cuestiones que tenemos que pensar como gestores y gestores, tanto de una institución, de un área, de un departamento, como gestores de nuestras propias prácticas de la enseñanza. Y aquí sí les quiero compartir, no sé cómo voy con el tiempo, a ver, como una mirada de cómo, qué cuerpo tomó, y esta es una síntesis que uno puede hacer después. Esto no lo pude hacer en abril, menos mal Alejandra Camor, que nos invitó allá por abril, mayo, y entre una cosa y otra lo tuvimos que pasar, porque no, por ahí no sé si podría haber hecho así como una relectura del caso para que invite a pensar desde dónde, con todas, además, las posibilidades y todas las limitaciones que tuvimos. La Universidad Litoral diseñamos un plan que se denominó el Plan de Virtualización Pedagógica, y la denominación, el código para entendernos, fue la UNL en modo virtual, porque así como les contaba, esta cuestión de que nosotros en la universidad tenemos muchas carreras a distancia, cuando hablábamos de educación a distancia, pero yo estoy estudiando esta carrera, ¿soy de educación a distancia o no soy de educación a distancia? Entonces, tuvimos que establecer algunos códigos de comunicación para una comunidad que no nos íbamos a ver nunca más en el espacio, o por lo menos en el primer cuatrimestre. Entonces, empezamos a hablar del plan de virtualización de contingencia para la universidad como la UNL virtual, la UNL en modo virtual, que aproximaba las carreras validadas a distancia y las carreras validadas presenciales. Las carreras a distancia siempre fueron por ambientes digitales online, las carreras presenciales, validadas presenciales, incorporaron la idea de enseñanza remota, porque es lo que íbamos a tratar de promover, que se continúe la comunicación pedagógica entre los grupos de estudiantes, entre los grupos de profesores, ¿sí? ¿De dónde sacamos elementos? Yo ahí voy a poner, sí, la variable tiempo académico. En Santa Fe es el domingo 16 de marzo, no me acuerdo porque fue un domingo que llovió muchísimo, nos encontramos todo el grupo de gestión en la universidad. Hubo un grupo, ya había un comité de emergencia que se había establecido hace un tiempito, y ahí se configuró el comité de emergencia ampliado, se denominó, donde, bueno, éramos muchos tratando de pensar cómo salir con una alternativa para lo que se venía. En esa semana se diseñó este plan, pero no se diseñó desde cero, ¿sí? Intentamos todo lo que pudimos, éramos un montón. El centro tuvo mucho, obviamente, mucho lugar allí, pero se trabajó con un montón de secretarías, con las secretarías de gestión, con las direcciones que estaban con esto. No empezamos desde cero. Hicimos
esfuerzo grande por aprender de los 20 años de educación a distancia que la universidad venía desarrollando, que es lo que está en la presentación. Volvemos a reconocer la diversidad y la heterogeneidad, o sea, si antes en 40 carreras visualizábamos que la educación a distancia tomaba matices distintos, con más razón en el 100% de las carreras, tomamos algunas decisiones que tenían que ver con cómo nos íbamos a organizar en este periodo y vimos cuáles fueron las mejores formas de organización de la educación a distancia y analizamos el sistema, nosotros lo denominamos el sistema tecnocomunicacional. No solo la plataforma en la que desarrollamos educación a distancia en la universidad, sino cómo nos relacionamos con esa comunidad que nunca vemos. Entonces el análisis yo hablo del ambiente tecnocomunicacional que daba cuenta de la educación a distancia. Esa fue la primera marcha, el primer momento. Hubo 3 días tipo retiro espiritual que estuvimos así como, bueno, ¿cuáles fueron las mejores condiciones que tuvimos para? El primer emergente fue decir, este plan no lo puede desarrollar solo el Centro de Educación y Tecnología. Entonces, constituimos lo que se llamó la red de ambientes virtuales, entendiendo el ambiente no como la plataforma tecnológica, sino como la comunidad, sus relaciones y las prácticas que suceden en esa red. O sea, esta la denominamos la red de ambientes virtuales. Se definió un grupo de referentes, que eso sí fue innovador para la Universidad Litoral. ¿Por qué? Porque las carreras a distancia se gestionan con un coordinador, directamente, el coordinador de la carrera. Nosotros aquí necesitamos triangular con el área académica, con el área tecnológica y con el área comunicacional de cada unidad académica. Por lo que invitamos a configurar lo que se denomina actualmente el grupo de referentes de la virtualización de contingencia, que ya está tomando un cuerpo bastante interesante y se va a sostener para la nueva normalidad, la nueva de la nueva de la nueva que venga, ¿no? Pero bueno, este grupo de referentes está anclado fuertemente en la idea de red, que si bien antes teníamos una red que era la red de coordinadores, esta es una red más amplia, donde los nodos adentro de las unidades académicas se van ampliando. En este grupo de referentes está el 90% de los coordinadores de las carreras. ¿Por qué? Porque son los que más pudieron colaborar con las unidades académicas en la escala que cada unidad académica fue tomando. ¿Qué pensamos como funciones? Ese grupo de referentes es el que integra al interior e interopera con el órgano central, en este caso el centro, con la dirección de informática y la dirección de telemática, que fuimos los 3 que tuvimos que tomar decisiones por ahí las más nodales con él. Se armó con esta idea y esta fuerte impronta de trabajo en red, tratando de reconocer la singularidad de cada comunidad de la unidad académica, la dinámica que tiene la Facultad de Bioquímica es una dinámica diferencial con la de ciencia jurídica, que es diferente con la de arquitectura, ¿no? Entonces, ese grupo de referentes podía tener el pulso de esa singularidad. Y ni hablar de las especificidades de cada unidad académica, que acá se empieza a cruzar lo que les ha pasado a la mayoría de las instituciones, que es, bueno, ¿qué pasa con aquellas prácticas experienciales en terreno que la virtualidad no puede resolver, por lo que sea? Entonces, también este grupo de referentes podía atender a esa especificidad. Que para mí fue la acción clave de este plan de virtualización, ¿no? La segunda fue definir una serie de acciones conjuntas de interacción académica. Esta ya lo trabajé un poquito en las dimensiones, pero fueron las acciones que trabajamos con este grupo de referentes, como para que se den una idea. Nosotros desarrollamos carreras a distancia, el coordinador de la carrera trabaja con la lógica de proyecto, que es diferente a pensar la lógica de trabajo en red. Entonces instalamos esta idea de el trabajo en red a partir de la interacción, a partir de promover el acceso cultural académico a la educación superior, y donde discutimos y analizamos las formas, por eso el diseño y los modos de producción que nos iba a llevar el plan de virtualización, y de alguna manera trabajamos en conjunto con todo lo que tiene que ver con la formación.
Y la tercera fue la arquitectura tecnológica. Tuvimos que tomar decisiones en relación a la arquitectura tecnológica. ¿Por qué digo decisiones distintas? Porque para educación a distancia nosotros trabajamos con un campus virtual que tiene un diseño unificado, aunque las 40 carreras son de las 10 unidades académicas, ese campus virtual concentra a todos los estudiantes y a todas las carreras. Por una cuestión tecnológica, no podíamos montar para las 130 carreras que venían todo en esa misma arquitectura tecnológica, y lo que se generó fue la red de plataformas tecnológicas que acompañaban a los ambientes virtuales. Entonces, bueno, ahí se generó una serie de aulas virtuales distribuidas, pero cogestionadas. Se generaron los espacios de sincronía por medio de la videoconferencia. Bueno, la Universidad del Litoral trabaja con una de software libre, pero también pagó licencias particulares, porque, bueno, las licencias de software libre las estuvimos probando ahí sobre la marcha, pero se estableció ese parámetro, esa plataforma para la interacción sincrónica. Se trabajó en un ecosistema de plataformas porque había muchos desarrollos que tenían que ver con repositorios de materiales específicos que los docentes tenían, o sea que se trató de conectar las plataformas disponibles para enseñar, y se trabajó integradamente con los sistemas de información académica, con el sistema guaraní. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a trabajar en la presencialidad que nosotros tenemos montados el sistema de comunicación en el edificio, en el pregunto al alumnado, en el bedel, en el encontrarme en el octógono, en que si cambio un aula, si me cambian de un aula a otra, me lo informa el bedel porque me están diciendo que se cambió de aula. Bueno, tuvimos que ver cómo comunicábamos ciertos elementos a través de la organización curricular que te da el sistema de información académica, que es una práctica que no teníamos tan incorporada en la educación presencial. ¿Por qué digo esto? Ustedes dirán, pero todos usamos sistemas para inscribir a la gente. Claro, pero para inscribirlo, nada más. No hay una comunicación de gestión académico-administrativa por medio, o por lo menos en el caso UNL, por medio del sistema de información académica. Es como un soporte, pero no como una plataforma de comunicación. Entonces, de alguna manera estos son los rasgos que tuvo el plan de virtualización, y estamos como revisando qué fuimos aprendiendo de todas estas dimensiones para pensar. La invitación, y ahí le voy dejando el espacio a Ignacio, esto que uno habla mucho del escenario híbrido, pero también lo hablábamos hace un ratito con Alejandra, al transitar esta crisis mundial, el contexto empieza a tener más escucha para una idea teórica que está dando vueltas hace mucho tiempo entre los que trabajamos sobre todo con temáticas de educación a distancia, que es pensar escenarios híbridos. ¿Híbridos de qué? Híbridos de prácticas. ¿Sí? Que para mí eso es lo nodal de pensar el escenario híbrido. No el híbrido en tecnologías. El híbrido en tecnología se dio culturalmente. Un montón de cátedras incorporaron tecnologías digitales. Los alumnos usan tecnologías para comunicarse, ¿no? Pero nosotros es como que la tenemos localizada, la tecnología, como una función. Pero en el escenario sigue estructurando la idea de si las cosas son presenciales o si las cosas son a distancia, si mi currículum tiene modalidad presencial o si mi currículum tiene la modalidad a distancia. Y el escenario híbrido habla de hibridez de prácticas, no de hibridez de tecnología. Y creo que es el desafío más grande que tenemos, sobre todo los educadores que estamos, los educadores, los gestores, los docentes que estamos pensando. ¿Cómo diseño, cómo provoco ese escenario híbrido que obviamente se potencia por la disposición de la tecnología digital? Un renglón. Me olvidé comentar una cosa clave. Como muchos de todos, espero, los que andamos compartiendo estos temas, nosotros como universidad también tenemos un 20% de estudiantes y un grupo de docentes con altos problemas, pero altísimos problemas de infraestructura tecnológico, digital y conectiva, ¿no? Entonces,
no, estamos pensando si esto va más allá de lo que teníamos más o menos pensado para el año. Ahí hay una población estudiantil que estamos con problemas. Como hay muchas posibilidades y hay limitaciones también, pero de última esto lo comentamos con alguna pregunta. Entonces, para ese escenario híbrido, ¿cómo miro? ¿Qué aprendo de todo lo que fuimos transitando? Por un lado, una invitación a pensar de qué hablan. Yo estoy con invitación a pensar, porque cuando nosotros pensamos y le damos cuerpo a ciertas conceptualizaciones tan amplias, eso nos va a orientar en el tipo de prácticas que diseñamos. Si yo entiendo lo que es la virtualización, mi práctica pedagógica, mi práctica de la enseñanza, va a ir en algún sentido. No importa, cada uno va a construir el que pueda. Para algunos la virtualidad seguirá siendo la videoconferencia de acá a que no dé más clases, ¿no? Es una construcción, ¿no? Una construcción contextuada, situada. La invitación a pensar qué es lo que continúa y qué emergentes me da esta situación, ¿sí? Así como uno intenta aprender de la educación a distancia en términos de continuidades, la educación a distancia me posibilita el acceso a la educación superior, es en el ámbito, de hecho, donde mejor funciona, ¿no? ¿Y qué emerge? ¿Qué emerge de la educación a distancia? Pero ¿qué emerge de este proceso crítico que transitamos todos? ¿Qué emerge para la planificación? ¿Qué emerge para la gestión? Que no es lo mismo que pensar que emerge para la docencia. ¿Qué es lo que reempieza? ¿Qué es lo que recupero? La enseñanza hay una palabra que me gusta, que es dislocar, que es con cuestiones que tenemos, ubicarlas en otros lugares para que adquieran otros. Eso es dislocar. Es como cambiar las cosas de lugar y ver qué rediseño, qué nuevo sentido le estoy encontrando a esta experiencia que estuvimos transitando. Y eso implicaría esta idea de reestructurar en clave de hibridación. No hibridación de tecnologías, ¿sí? Si nosotros hicimos lo mismo que la presencial con videoconferencia, no hibridamos, no innovamos, y lo único que hicimos, y que no es menor y es un montón, mantuvimos la interacción académica, ¿no? Pero en términos de pensar cómo aprendo de esto para volver a provocar la innovación, entender ese escenario de nuevo tipo, y cuando digo hibridación de culturas, ¿sí? Hibridación de culturas y no de tecnología. Por ahí serían algunas pistas para pensar y sobre todo para interpelar el momento que estamos transitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de prospectiva te hace imaginarte un poco más. Nadie nos imaginábamos el COVID-19, pero bueno, supongamos que no todo va a ser tan drástico de aquí en adelante, ¿no? Pero es una invitación a pensar desde ese lugar, y con esto voy a bajar la pantalla, la voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, sigo yo, Alejandra. Bueno, para compartir con ustedes algunas cuestiones que planteaba Alejandra con esta perspectiva general y que lo bajó a la realidad y al proyecto de la Universidad Nacional del Litoral. Yo quiero traerles dos ideas, simplemente, que tienen que ver cómo se ha transformado estas categorías por ahí filosóficas que Alejandra nos traía del tiempo y el espacio. Y todos podemos entender que en este 2020 el tiempo y el espacio ha transformado, ha tenido nuevas formas y nuevos contenidos. En esas nuevas formas y nuevos contenidos que ha tenido o que tiene el tiempo y el espacio, el sistema universitario, la universidad se ha transformado. Digo esto y afortunadamente se ha transformado porque si no, la universidad también viviría
en otro tiempo y otro espacio. Digamos, la universidad que no haya transformado, que no haya resignificado sus prácticas de gestión y sus prácticas académicas, bueno, viviría entonces en otro mundo y no en este mundo. Y en este mundo que estamos viviendo, este mundo de otros tiempos y otros espacios, nos obligó a justamente resignificar esas prácticas. Y afortunadamente, como institución, tuvimos el reconocimiento de los sistemas institucionales de educación. En esos, digamos, entre otras formas o prácticas pedagógicas mediadas por tecnología, podemos decir el sistema institucional de educación a distancia, pero también podemos decir sistemas de información universitaria y todos los procesos de informatización o de las universidades tienen y que ayudaron a generar diferentes tipos de prácticas en este tipo de tiempos. Y una de las cuestiones que desde la educación a distancia estuvimos preparados tiene que ver con el sistema institucional de educación a distancia. Pero este sistema institucional básicamente permitió a las universidades pensar pensar la universidad desde un sistema. Ese sistema con las categorías que la Resolución 2641/17 nos trajo, luego de una larguísima discusión que se dio en las diferentes campos o ámbitos de la distancia de las universidades públicas y también de las universidades privadas, generó la posibilidad de establecer determinados mecanismos que tenían que ver con la proyección en torno a la estructura organizativa, en torno a un proyecto pedagógico, en torno a la académica, en torno a la investigación y en torno a la infraestructura, entre otras dimensiones significativas. Las universidades lo hicieron, lo están haciendo, digamos, y lo hicieron o lo presentaron en el 18, en el 19, también se abrió la convocatoria. Y digamos, y cerca de 90 universidades presentaron este sistema institucional de educación a distancia. Con la reestructuración que se vio a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, una aceleración y una puesta de todos esos procesos que tímidamente se habían realizado, pero se habían realizado dentro de los consejos superiores de cada y mayormente se fueron revisando las diferentes las universidades para la educación. Pero bien, hubo que reestructurar todas las prácticas académicas, hubo que pensar cómo se iban a dictar de asignaturas para las diferentes carreras, con la diversidad de disciplinas que tenemos en las universidades nacionales. Y fue ahí donde la universidad fue una de las instituciones que mejor respuesta le pudo dar a este aislamiento social preventivo y obligatorio. Hablando, digamos, en la educación, dentro de la educación en los diferentes ámbitos, la universidad pudo dar una respuesta fehaciente, efectiva, concreta, pero también estoy pensando de ámbitos que también se transformaron y que las respuestas fueron o tuvieron otra velocidad, ¿no? Y digamos, y los invito a pensar, porque tampoco es algo demasiado sistematizado, pero si pensamos en términos de justicia, por ejemplo, bueno, o el poder legislativo, digamos,
tardaron un tiempo en generar diferentes tipos de procesos para acomodarse a los nuevos tiempos y los nuevos espacios, ¿no? La universidad esto lo pudo hacer, muchas universidades hasta pudieron respetar, si se quiere, o generaron diferentes tipos de normas para readecuarse a estos tiempos y estos espacios que le permitieron generar prácticas académicas innovadoras. Y, digamos, y esto tiene que ver con los diferentes tipos de avances que fueron realizando en las universidades, de pasar de aulas de apoyo al presencial a esas aulas virtuales se genere la pedagógica mediada. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esas pedagógicas mediadas hubo otro tipo de falencias en algún tipo de sentido, digamos. Algo que a algunos les sorprendió fue la poca dificultad que tuvieron los docentes en el salto tecnológico. Por ejemplo, pudieron adaptarse y videoconferencias, ¿no? Esto que Alejandra mencionaba recién. Bueno, y la preocupación desde las secretarías académicas en pensar pensar en esas videoconferencias como que ahí se genera la práctica pedagógica. Y ahí empezamos a ver entonces que esas estrategias didácticas de los docentes hay que reformularlas, digamos, y que uno de los aspectos que teníamos presentes alrededor de los sistemas institucionales de educación a distancia, que tenía que ver con formación docente, era uno de los aspectos que no estaban del todo consolidados en nuestras universidades. Y tuvimos que, y por eso muchas universidades salieron a generar diferentes tipos de programas en este sentido para reforzar y reformular este aspecto tan significativo que tiene que ver con la formación. Entonces ahí hubo una generación de una de las cuestiones que fue sumamente resignificativa, pero si pensamos, a mí me gusta traer este dato, que en 2019 las ofertas de educación tenían el 5% de la oferta total de la universitaria. En el 2020 esa oferta académica pasó a ser la totalidad, a menos que en algunas universidades no se haya dictado determinadas propuestas pedagógicas. Entonces esto es sumamente significativo. ¿Cómo pasamos en esta escala, ¿no es cierto? Cómo los diferentes equipos de educación a distancia de las diferentes universidades nacionales de atender, digamos, el 5% de la oferta académica a pasar al 100% de la oferta académica. Es sumamente significativo porque es una cuestión de escala que los equipos de los sistemas institucionales de educación a distancia pudieron conseguir y lo pudieron lograr. Entonces acá me parece que algo en torno a esta cuestión de cómo podemos esa generación en términos de
las resignificaciones que se dieron en las universidades tienen que ver con justamente las transformaciones que se dieron en gestiones académicas y prácticas educativas. Seguramente, digamos, y acá la universidad, cuando en la llamada post-pandemia, seguramente va a ser una diferente. ¿Por qué? Porque un gran número de estas prácticas que en el no la podíamos hacer, digamos, no podíamos tomar un examen a distancia, firmar un acta, digamos, escaneada, o no podíamos, no sé, tener una videoconferencia con seguramente esas prácticas van a ser interpeladas porque ya está visto que en determinadas cuestiones se puede realizar. Y también rever y resignificar otro tipo de actividades que estuvimos viendo y que en principio quedan en estado de pendientes, ¿no es cierto? Pero en estado de pendientes estamos viviendo, vuelvo sobre esta idea, en otro espacio, digamos, algo que por ahí se me escapó, dijo Alejandra, que bueno, acá me están diciendo que se corta el micrófono. Bueno, ahí se escucha mejor. Bueno, entonces, lo que decía es que en función de lo que la resignificación de las prácticas de la virtualización, cómo van a generar otro tipo de prácticas en la presencialidad, en la futura post-pandemia, digamos, ¿no? Y también nos va a hacer repensar y resignificar las prácticas de la virtualidad, que tienen que ver con prácticas pedagógicas que las todo dependiente, que tienen que ver muchas veces con las prácticas de la digamos, y que no hemos podido generar diferentes tipos de experiencias o simulaciones o virtuales, rediseñar virtuales. Y este no es un problema de la educación a distancia. Y está muy bien que queden como hechos pendientes, digamos. Pero en este tiempo donde no nos podemos juntar, donde no nos podemos mover, donde lo prioritario es cuidarnos, entonces me parece significativo que sepamos también nosotros decir, bueno, esto lamentablemente un escollo que no podemos resignificar. Pero, digamos, no es un problema de la virtualidad esto, digamos. La virtualidad, a ver, no es el paraíso ni la virtualidad a prometer nada, digamos. La virtualidad, los programas de educación a distancia salieron con sus herramientas, con sus dispositivos a dar cuenta de una situación que en todo el mundo salieron estrategias organizativas similares ante el cierre de las escuelas y el cierre de las universidades. Digamos, lo posible fue el camino de la virtualización de esas prácticas. No hubo otro tipo de camino posible. Y entonces, este nuevo tiempo va a traer diferentes tipos, digamos, este tiempo de producción de diferentes tipos de prácticas. Si algo estamos produciendo nuevas resignificaciones de las estrategias de la universidad. Entonces, digamos, y afortunadamente la universidad pudo vivir pudo asimilarse a este tiempo y a este espacio, digamos, porque pudo diferentes tipos de prácticas. Seguramente que nos han faltado
otro tipo de prácticas, sí, seguramente que nos han faltado otro tipo de prácticas para llevar adelante en este proceso de continuidad. Pero las estrategias que hemos generado son sumamente significativas. Que tiene que ver con el dictado de clases, con los exámenes, con la defensa de tesis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces hay dos cuestiones que me parece que la significación generó determinado tipo de performance. Hicimos cosas con la gestión, ¿no es cierto? Hacer cosas, el concepto de performatividad es un concepto de 1965 de Austin, que decía hacer cosas con palabras. Bueno, no hemos hecho cosas con la gestión, ¿no? Hemos hecho cosas con la gestión y hemos performatizado la universidad. Y en generamos diferentes tipos de normativas de las políticas que hemos llevado. Hemos resignificado la educación a distancia académicas y la hemos puesto en valor y en ponderación. Hemos generado diferentes tipos de tecnológicas de diferentes y hemos convocado a la necesidad, muchas veces no éramos escuchados, de generar interacciones entre diferentes tipos de sistemas de información dentro de la universidad y cómo vincular estas articulaciones tecnológicas también dentro de los programas de educación a distancia, los sistemas institucionales de educación a distancia. Además, se han configurado diferentes formas de ser estudiantes y estamos en proceso de cómo el estudiantado se está reconfigurando en estas prácticas pedagógicas innovadoras. Y ahí es sumamente significativo cómo los tienen y empiezan a tener diferentes tipos de a la hora de venir a la universidad. La cuestión de la formación, acá hay, digamos, una apelación sumamente significativa a entender cómo la necesidad docente tiene que ver, digamos, lo trae una necesidad en función de virtualizar las estrategias pedagógicas que los docentes traían, ¿no? Pero los docentes se empezaron a dar cuenta que tenían también de la formación pedagógica sin adjetivación de virtualización. ¿Por qué? Porque la formación pedagógica en la virtualización recupera determinado tipo de estrategias de estrategias didácticas y estrategias de aprendizaje. Y entonces los docentes tuvieron que repensar sus prácticas pedagógicas. Y en ese repensar sus prácticas pedagógicas generaron la formación docente. Y en esa formación docente también pensaron en esta performatividad que tiene que ver que tiene que ver con una determinada tipo de innovación pedagógica. Y en esa innovación pedagógica que tiene que ver con las nuevas que los docentes empiezan a generarse a partir de la cuestión que tiene que ver con la virtualidad. ¿A quién le aviso?
performatividad. La performatividad que tiene que ver con cómo genera entonces esta formación docente, la necesidad, digamos, y a ver, me sale la denuncia, pero no quiero usar esa palabra, de la formación docente también en otros tiempos y en otros espacios, digamos. Entonces, por ahí esa idea de la necesidad de la formación docente para nuestros docentes universitarios en la presencialidad era una demanda, digamos, silenciada. Con la virtualidad volvió a aparecer y la virtualidad trajo justamente esta necesidad de que los docentes repiensen sus prácticas pedagógicas. Y afortunadamente, digamos, yo lo dije del primer día en los ámbitos que me tocó hablar, afortunadamente los docentes aceptaron el desafío de generar estrategias en la virtualización. Y lo aceptaron desde una condición ética fundamental. Pusieron de sí para también garantizar el derecho a la educación a los estudiantes universitarios. Y esto es sumamente valorable y sumamente significativo, digamos. No hubo miedos ni avaricias alrededor de estas cuestiones. Y pensaron sus propuestas pedagógicas a pesar de tener escasísimos conocimientos en entornos virtuales, pero algo que era fundamental, sabían que ellos eran docentes y sabían de la asignatura que estaban hablando, y entonces sabían que podían transformar en otro tipo de modalidad a sus prácticas pedagógicas, con todas las dificultades de las barreras tecnológicas y de las barreras pedagógicas que esto significaba, porque también tiene que ver con otro tiempo y otro espacio la práctica pedagógica. Entonces, en ese otro tiempo y otro espacio que iban los docentes a ejercer sus prácticas didácticas, tuvieron que resignificar sus asignaturas, resignificar sus formas de evaluación, repensar sus formas de dictado de las clases en función de estos nuevos sistemas. Y entonces ahí, digamos, primer cuatrimestre también funcionó, si se quiere, como determinado tipo de banco de pruebas en función de esta experiencia que fueron transitando por la virtualidad. Esto generó, digamos, y seguramente que en la próxima vez que lo dicten, lo harán de otra forma, porque están comprometidos con su actividad docente y con justamente esta garantía del derecho del acceso a la educación. Y esto va a generar diferentes tipos acá como performatividad también, diferentes tipos de innovaciones pedagógicas, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Y todo lo que estamos nosotros, los que trabajamos en los programas de educación a distancia, venimos aprendiendo en función de estos docentes y de sus prácticas de innovación pedagógica. Bueno, estas cuestiones generan determinado tipo de performatividad y acá también tenemos unas cuestiones que tienen que ver con otro de los conceptos que quería traerles, y ya voy terminando, que tiene que ver con determinados tipos de interfaces. La interfaz, este concepto que nos trae Scolari con su libro Las leyes de la interfaz, que implica una metáfora donde la interfaz como lugar donde suceden las cosas, esa interfaz que traemos y que producimos alrededor de esta resignificación de la gestión académica y de las prácticas pedagógicas. Yo quiero poner en ese lugar la gestión académica como una interfaz que va a redefinir justamente determinado tipo de territorialidad, urbanidad, internacionalización, digamos, para la Universidad Nacional de Misiones,
que está tan estratégicamente situada en ese territorio, seguramente va a poder resignificar este tipo de prácticas que tiene que ver con lo internacional, ¿no es cierto? La institución y la disciplina se generan de diferentes tipos de dinámicas y aparecen como disruptivas a la hora de pensar otro tipo de gestión académica. Lo dicho, el tiempo, el espacio, las presencialidades está claramente digamos, en transformación, en movimiento. La idea de, la identidad, tanto universitaria como la generación de nuevos docentes y nuevos estudiantes. Esto me parece que es clave a la hora de pensar la gestión académica y las prácticas didácticas. ¿Por qué? Porque esas nuevas, esas identidades que aparecen van a tener que resignificarse en otro tiempo y en otro espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a generar esa posibilidad de las nuevas prácticas de docentes y las nuevas prácticas de los estudiantes y cómo las vamos a resignificar y en qué espacio las vamos a resignificar, ¿no es cierto? ¿Dónde van a ir a parar las producciones de los estudiantes? ¿Dónde van a ir a parar esos conocimientos? ¿Qué vamos a hacer con esos conocimientos? ¿Los vamos a llevar a la institución universitaria o vamos a generar diferentes tipos de entornos virtuales para que también en las redes o en la web se resignifiquen? Bueno, y esto también, por último, algo que tiene que ver con la resignificación que sucede y seguirá sucediendo en función de la arquitectura tecnológica, de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, muchas gracias y disculpen los problemas de audio. Ahora sigo yo con los problemas de audio para continuar con la lógica de Ignacio. La verdad es que hicimos un esfuerzo por escucharte porque lamentablemente sí se entrecortaba, pero el planteo más que interesante, incluso primero les voy a pasar los saludos de los diferentes lugares, de San Pedro, Santa Rita, Albapoce, Oberá, Posada, San Ignacio y Salta. Y dicen El Badrí, dice buenas tardes, un saludo especial a mi director de tesis de maestría, para Ignacio. Y preguntan, Matías Krujowski, dice Ignacio, cuando haces esta comparación de velocidad de respuesta, ¿te referís a la universidad como representación de todo el sistema educativo o en contraste con las respuestas ofrecidas por los otros niveles? Audio. A ver, lo que estaba pensando en la respuesta de las universidades, de la universidad, tenía que ver, por ejemplo, con, a ver, lo equiparaba para que pensemos que no todas las áreas del Estado, digamos, tuvieron iguales tipos de respuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la justicia que estuvo cerrada muchísimo tiempo. Después, digamos, en los otros niveles del sistema educativo, me parece que hubo determinado tipo de respuestas y acá, digamos, como es tan heterogéneo, es como muy difícil la pregunta, a ver, contestar a una pregunta sin errarle, digamos, unívocamente, ¿no? Pero bueno, me parece que tal vez cada uno de nosotros tenemos su diagnóstico, nuestro diagnóstico. Creo que hay una diversidad de respuestas en función de si fueron de gestión pública, de gestión privada, si estaban en contextos favorables o desfavorables, si tenían que ver con el nivel
terciario, secundario, inicial o primario inicial. Pero, por ejemplo, digamos, yo celebro muchísimo la reciente aparición o creación de la plataforma educativa Juana Manso, que me parece que va a ser un instrumento, una plataforma educativa que integra diferentes tipos de prácticas de gestión y prácticas pedagógicas, que habilita una serie de cuestiones tecnológicas, pedagógicas y organizacionales sumamente importante y sumamente necesaria para darle otro tipo de continuidad pedagógica más allá de los cuadernillos como estrategia que había implementado, cuadernillo y las horas de televisión y de radio que había implementado o que viene implementando el Sigamos Educando. Sí, la verdad es que destacable la plataforma. Estuve mirando un poquito ayer o antes de ayer. Muy interesante la organización y la propuesta que trae, ¿no? Es bastante diferente a la plataforma conocida de Educar. A ver, otra pregunta. ¿Debemos construir una nueva interfaz digital para establecer los nuevos escenarios y esta nueva cultura? Un poco viene esta pregunta a colación de lo que vos habías mencionado, Ignacio, y también en referencia a lo que dijo Ale, esto de repensarnos, de repensar las prácticas docentes en términos de entender la virtualidad como un proceso. Bien, a ver, en la pregunta de la nueva interfaz, hay como dos lógicas. Cuando uno habla de interfaz, recuperando esta idea de escolar y del lugar donde suceden las cosas, está pensando en ese nuevo modo de relación. La interfaz digital nos genera un nuevo modo de relación. Un nuevo modo o un modo que se va construyendo, acelerado totalmente en educación superior por el proceso que tenemos, pero que implica la revisión de todo eso que pensamos que es estático, cuando nunca el fenómeno educativo es estático. ¿Sí? Ahí hay una cosa fuerte, que es cuando es interesante esto de interfaz digital, la colega que le agrega o el colega que le agrega esa adjetivación a la interfaz. Justamente lo digital tiene un ritmo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados o releemos de las culturas letradas. La cultura letrada, ¿cuál es? Esa que tiene cierta impronta, cierta dinámica. La cultura digital es disruptiva, es cambiante, genera horizontalidades de nuevo tipo. Claro que es una nueva interfaz, pero una nueva interfaz de relacionamiento, de jerarquizaciones. Esto nos trae un montón de miradas, de dónde están los saberes, de los poderes, de las relaciones, de los vínculos, de los tiempos cognitivos, de las plataformas de pensamiento. O sea, lo que nos trae la interfaz digital es que todo eso se centra, se recentra en un proceso que tenía otro rasgo. Entonces, eso más que pensar una nueva, como si fuese una etapa más, para mí la invitación es pensar esa interfaz en capas que nos permitan ir mirando cómo se construye esa interfaz, esa red, diría Latour, de humanos y tecnologías, ¿no? ¿Cómo se construye esa red? No pensarla como un objeto externo, sino como media toda esa construcción, y esa es una nueva interfaz. Llevado a los sistemas educativos, coincido que en los diferentes niveles del sistema educativo hubo diversos tiempos y diversas salidas, pero recupero el tema de las culturas escolares. Nuestro gran dilema es homogeneizar. Cuando uno homogeneiza, estamos cayendo en una mirada tecnocrática, ¿sí?
Entonces, la diversidad y heterogeneidad es propia de los niveles del sistema educativo. Entonces, por supuesto que hubo diferentes tiempos en esas nuevas interfaces que se tuvieron que asumir, ¿no? Y ahí hay que ver qué se aprende y qué se recupera de no de nuestra presencialidad, de nuestras prácticas sociales. Si hay quizás una pérdida que genera la mediación tecnológica para la comunicación cotidiana, quizás un empobrecimiento de la empatía, de la inmediatez, de la espontaneidad. Entonces, no podemos pensar que los niños aprenden igual, que da lo mismo que sea una videoconferencia o un espacio sociocultural donde se reúne la comunidad en su forma más orgánica, ¿no? Entonces, es una nueva, y la interfaz digital implica que pensemos esas prácticas también. Y cuáles son los buenos ritos. Tenemos muy buenas prácticas de formación y tenemos que atravesarlas por los niveles del sistema educativo. Después está a dónde se queda y a dónde no se queda la gestión, qué cosa va más rápido y qué cosa va menos rápido, en función de qué va más rápido o menos rápido, ¿no? Entonces, claro que es una interfaz totalmente diferente y tenemos que incorporarle esos tiempos de los espacios de formación, de las comunidades de práctica, de las culturas que tenemos instaladas y de cómo entendemos que queremos proyectarnos, ¿no? Entonces, claro que es una nueva interfaz digital, pero no digital porque sea tecnológica, de aparato, de herramienta, sino por lo que nos trae la cultura digital. Lo rápido, la impronta, cómo juega la memoria, cómo juega la identidad. Hay una frase como que es clave, no queremos que los chicos aprendan de memoria, hay que deconstruirla, ¿no? ¿Qué quiere decir que no tengamos? Nosotros somos militantes de la construcción de memoria histórica, ¿o no? Sobre todo los latinoamericanos. Entonces, la memoria juega mucho en nuestro papel. La memoria hace que nosotros construyamos elementos, conceptos, sensaciones, emociones para poder entender el mundo, construirlo, reconstruirlo, proyectarlo. Entonces, también, por otro lado, se están como generando discursos de la cosa de la copia y el pegue, de la memoria, de la no me escuchan, te leen. Bueno, repensemos qué estamos diciendo con todo eso, ¿no? Entonces, claro que es una interfaz. La interfaz digital tiene poco de memoria, pero sí, mucho de inteligencia colectiva. Tiene poca de tiempo tranquilo, tiene mucho tiempo disperso. O sea, a ver, entonces, estas son las relaciones que se reconstituyen, ¿no? Entonces, ahora los docentes estamos evaluados por toda una familia que está escuchando nuestras clases. Wow, digamos, ¿cuál es el lugar de la escuela, de la escolaridad, no del edificio, de lo que sucede en nuestros espacios socioculturales? Ellos, quizás, como enseñaste, por ahí uno vuelve a esas preguntas que son de filosofía, pero sí son filosofía. Si no nos hacemos esas preguntas los educadores, somos unos tecnócratas. Hacemos lo que nos dice el currículum, lo que nos dice la tecnología, lo que nos dice el COVID-19 en este caso tan crítico, ¿no? Pero lo que deciden algunas empresas también en torno a propuestas de educación, ¿no? Porque también entran a tallar estas cuestiones cuando hablamos de virtualidad y de educación y educación mediadas por tecnologías. Absolutamente, sí, tal cual. Así que es una linda pregunta. La construcción de la interfaz digital, que tiene mucho de todo esto. Dice la ingeniera Selva Nieves, es que la velocidad de respuesta no es solamente desde la docencia, sino académico-administrativo, o de reformular normativas y agilizar procesos y procedimientos. Y ahí, Ignacio, me quedó picando así, porque me tocaste mi lado académico. Vos hablabas de pensar otros tipos de gestión académica. Y me gustaría que profundices un poquito sobre esto, a ver qué querés decir cuando decís pensar otros modos de gestión académica. Bueno, enlazando un poquito la respuesta, la pregunta anterior o la afirmación que estoy de acuerdo, que has leído,
digamos, me parece que las nuevas formas de gestión académica tienen que ver con repensar, por ejemplo, los tiempos, los tiempos y los espacios, ¿no? Entonces, los tiempos de los docentes. Cuando un docente, por ejemplo, ¿no? Cuando un docente trabaja, y eso en muchas universidades o en muchas escuelas, el docente trabaja cuando iba a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, esa resignificación en función de la cuestión laboral, en la cuestión del tiempo y la cuestión del espacio, digamos, lo habilitó el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué? Porque hubo que imaginarse nuevas formas de gestión para entender que esa profe estaba realizando su actividad. Y entonces, esa actividad, ¿cómo la estaba realizando? Bueno, entonces tenía que dar cuenta de esa actividad. Y nosotros, desde esa gestión, por ejemplo, observar la clase de un docente. Nosotros sabíamos que el docente estaba, ¿por qué? Porque no venían 20 estudiantes a reclamarnos que tenían o no tenían clase. Entonces estaba, porque si no venían a protestar. Pero nunca sabíamos qué sucedía dentro del aula. Cuanto mucho, teníamos su programa de la asignatura. Entonces, digamos, y hoy algunos docentes nos preguntan en los programas de educación a distancia, bueno, pero ¿por qué estás vos o está alguien en el aula virtual mía? Digamos, y ahí esa resignificación de la gestión tiene que ver con recordar, si se quiere, que ese es un espacio público, que se entiende que los exámenes también son instancias públicas, digamos, hay determinado tipo de prácticas que hemos solidificado, consolidado, mal consolidado, y que el ASPO vino a pegarnos un cimbronazo y a repensar todas estas cuestiones. Entonces, eso me parece como significativo a la hora de pensar esta gestión. Digamos, si una nota no venía firmada y no estaba presentada por mesa de entrada, no servía. Bueno, y ahora hicimos cuestiones que generaron que esto se pueda habilitar y tener otro tiempo y otro espacio. Y acá, obviamente que también hay que repensar determinado tipo de prácticas que tienen que ver con, bueno, lo que muchos docentes se quejan, y con razón, de pasamos a laburar más horas. Bueno, hay que resignificar, reevaluar estas cuestiones que tienen que ver con los diferentes tipos de tiempos, con diferentes tipos de límites y demás, que bueno, que va a haber que repensar esas prácticas. Ahí, colaborando con esta mirada de las implicancias para la gestión académico-administrativa, como muchos dijeron, es llamativo pensar para los docentes esta frase de home office, ¿no? Ahora trabajamos, díganme qué persona que eligió como profesión la docencia, que se graduó de docente, no hizo trabajo en su casa, como que el trabajo de investigar, preparar la clase, evaluar, sentarse con colegas, estudiar, preparar un análisis para llevarlo a un congreso, no sea el trabajo que nosotros necesitamos hacer para ir a dar esas 2 horas de clase. Si hay algo que viene bien con todo este proceso, es mostrar el atrás, no de la virtualización, el atrás de la enseñanza. Y eso sí que va para todos los niveles, ha puesto en superficie, lo cual claramente hace mostrar, y ojo, no solo el trabajo, cómo se materializa ese trabajo intelectual, profesional del oficio docente, sino el del alumno. El del alumno. Nosotros decimos, ay, che, al final para esta propuesta que le hice demoran como 1 mes y medio. Claro, el tiempo formal. ¿Cuál es el tiempo formal? Las clases empiezan el 15 de marzo, terminan el no sé cuánto de julio con las vacaciones. El tiempo formal. Es un tiempo de forma curricular. Pero ese tiempo no nos está mostrando esos otros tiempos que acá se encuentran todos en una pantalla. Se encuentran todos en una pantalla, que eso es muy típico de la educación a distancia,
cuando uno, ese pequeño, ¿qué quiere decir educación a distancia? Quiere decir que yo estoy pensando todo ese proceso, no solo el que veo en pantalla, porque si no estoy armando un archivo, es lo único que estoy haciendo, ¿no? Toda esa práctica se construye diferente. Y desde la gestión académico-administrativa nos hace repensar toda esa forma de esos procesos. ¿Qué es el tiempo de trabajo? ¿Qué es el tiempo del estudiante? ¿Qué quiere decir una videoconferencia? ¿Puedo dar una salvo que sea un postdoctoral que estamos trabajando, dar 9 horas de videoconferencia es insalubre, ¿no? Poco educativo, muy educativo, es insalubre porque es insostenible, digamos, trabajar mediante esta. Entonces, todos esos elementos, toda nuestra normativa y toda nuestra gestión académica está orientada a la gestión de prácticas recintuales, cosas que suceden donde yo las puedo ver orgánico físicamente. Piensen si los horarios, dónde firmo, cuándo firmo. Ahora, si yo en esas 2 horas atendí las consultas de 5 posgrados virtuales y yo firmé por 2 horas, ¿qué? Se empieza a recomponer todo esto. Entonces, toda esta dinámica de todo lo que ahí sí ayuda la tecnología para los procesos académicos administrativos hace que pensemos todo lo que tenemos que volver a normar. Pero ¿por qué normar? ¿Por qué normativa? No porque seamos estructuradísimos en relación a eso, sino porque la normativa, y sobre todo la académica, es el código común sobre el que hablamos, y esto en cualquiera de los niveles. Todos tenemos un convenio de trabajo con el otro, que es una normativa, todos establecemos cierta planificación, cierto desarrollo, o sea, la normativa en todas sus formas, desde las resoluciones hasta los programas, son los códigos que tenemos para entendernos. Y eso es lo que se transforma, pero porque se transforman las prácticas. Entonces, esas normativas no pueden decir lo mismo. De hecho, ahí encontramos todas las ambigüedades y todo lo que uno no sabe ni cómo decir. Hoy, si evalúo un posgrado, por ejemplo, en forma sincrónica, puede ser de cualquier forma, mientras que estén los dos en el mismo espacio y tiempo, pero tenemos que hacer unas justificaciones tremendas de cómo sucede eso si es por videoconferencia. Entonces, cuando uno habla de esas nuevas gestiones, implican, bueno, cuáles son las revisiones, pero no por la norma en sí, sino porque esas normas son la forma de mostrar las prácticas que todos acordamos que vamos a hacer. Y no importa en qué escenario, en qué interfaz. Sea la interfaz recintual o sea la interfaz digital, que es la digital es la que traspasa todos los lugares, ¿sí? Las pantallas en el edificio y las pantallas de computadora, celular y otros, porque ya ahora no sabe por dónde se comunica, que hacen posible esas prácticas, ¿no? Entonces ahí hay mucho de resignificaciones, las validaciones, o sea, se ponen en juego un montón de todas esas situaciones cuando tenemos que tomar decisiones de gestión, ¿no? Sí, y lo interesante de esto es que no es nada nuevo. Porque no es nada nuevo, ¿en qué sentido? Voy a aclararlo porque se puede malinterpretar, pero no es nada nuevo porque, por ejemplo, quienes usábamos el aula virtual como complemento de la presencialidad, no nos poníamos a pensar cuántas horas te demandaba el diseño de ese complemento virtual. No hablo del aula virtual como un repositorio, hablo cuando realmente vos proponés actividades por las que se transitan, digamos, modos de reflexión, de comunicación, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y bueno, y esas horas no estaban tampoco contempladas en tu carga horaria, ¿sí? Y como vos decís, las horas de preparación de materiales, de estudio para tu clase, y no, es como que de alguna manera juntaba la materialidad en el tiempo junto, se materializaba solo ahí. Entonces, solo ahí, exactamente. La dimensión del ambiente digital te va mostrando todo lo que necesitas para llegar ahí. Claro, pero fíjate vos que pasa algo interesante, que generalmente los profesores que tienen a su cargo talleres que llevan más horas, decían, bueno, no, pero, o sea, yo tengo 10 horas de taller. Entonces,
y vos tenés solo 2 horas de tu materia teórica. Entonces, claro, es como que, bueno, claro, vos tenés 2 horas que estás con los estudiantes, pero llegar a una construcción teórica, ¿cuánto tiempo te lleva digamos, en preparación, en trabajo por fuera de esas 2 horas, un montón de otras cosas que vas haciendo? Y acá ahora se pusieron en el mismo nivel. Entonces, bueno, ahora que aquellas prácticas que son, o aquellas materias que son más de índole práctica, de laboratorio y demás, están un poco complicadas en cuanto a su desarrollo, porque bueno, hay cosas que son irreemplazables, y efectivamente son irreemplazables, porque ver a un paciente es irreemplazable, manipular ciertos componentes químicos es irreemplazable. O sea, por más que vos apeles a simuladores y demás, bueno, tenés una dimensión del hacer mismo que es necesario. Y en ese sentido, ahí, ¿dónde queda esta diferencia de horas, no? O sea, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Resulta que las materias que eran más teóricas salen con un poco más de oxígeno a dar las clases, y se complejiza la otra parte que antes era la que estaba de alguna manera a la vista del mundo, estoy hablando, ¿no? Más resuelta. Entonces es como que me parece que ahí se pone en evidencia esta cuestión de la carga horaria, del trabajo, el detrás de escena de la educación, como vos decís, y no de la virtualidad, porque acá es el detrás de escena de nuestras prácticas. Elegimos la docencia y elegimos esto, por ejemplo, dedicarle unos minutos a compartir nuestros saberes con otros, pero eso a ustedes les lleva tiempo, porque lo tienen que preparar previamente, y a nosotros también nos lleva tiempo. Entonces, hay muchas cosas que me parece que sacando como en limpio y lo positivo de esta situación, que tiene mucho de negativo, pero que tiene, digo, en términos de sociedad y de humanidad, un tránsito duro, tiene lo positivo de recuperar estas cosas que nos gustan y que por fin se están viendo, porque eso, no se veían, estaban invisibles, eran prácticas que estaban invisibilizadas. Absolutamente, totalmente. Sí. Bueno, Alejandra, Ale, Ignacio, un placer haberlos tenido, y ya los vamos a tener por la universidad de nuevo, pero en otro contexto, así que anticipamos también que, bueno, hemos charlado un poquito al respecto para organizar una capacitación a cargo de estos 2 genios. Los admiro, los quiero. Gracias, nosotros también, mucho desde acá. Una calidad impresionante, y una calidez impresionante, así que gracias. La Universidad Nacional de Misiones más que orgullosa de tenerlos, y es un honor para nosotros. Un saludo enorme de nuestra rectora, Magíster Alicia Boren, que ella pone tipo radio y escucha todas las conferencias. Es una oyente fiel. Así que un abrazo de parte de ella para ustedes, y un especial agradecimiento por regalarnos este tiempo tan valioso de sus vidas. Bueno, gracias por dejarnos compartirlo,
por dejarnos ser libres y abiertos en lo que pensamos y en lo que podemos abrir para también nosotros resignificar a través de los relatos, de las preguntas y del compartir de cada uno en cada lugar por ahí. Ahí estuve chusmeando un poquito el chat, hay un montón de gente, con muchos nos hemos cruzado, seguro, así que un gran saludo a todos, un gran agradecimiento a la universidad, a la rectora y a todos ustedes como gestión que generen estos espacios para que podamos compartir lo que uno va construyendo día a día. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo y por la compañía y por las preguntas. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias también a toda la institución, a vos, Alejandra, particularmente, a la gente ahí, Ariel, que hizo la gestión de las cuestiones tecnológicas, a los lectores, bueno, a todos los que están ahí en YouTube, que yo no pude chusmear el chat. Pero bueno, les mando un saludo muy grande y muchísimas gracias. Nos quedan un montón de cuestiones pendientes. Iba a tirar un último tema, pero que tenía que ver con las horas de los planes de estudios, cómo están ahí, que Alejandra tiene hace mucho tiempo trabajando sobre eso y diciendo la arbitrariedad que tienen las horas de los planes de estudio y que no tiene nada que ver con la realidad, etcétera. Pero bueno, nada, será para otros tiempos. No lo digas que empezamos a hablar de nuevo y tenemos para 2 horas más, y tampoco... No, o sea, si nos dejan a los 3 podemos seguir fácilmente un buen rato. Bueno, gracias chicos, gracias a ambos. Muchas gracias. Bien, bueno, un placer haberlos tenido a estos dos genios. A vos. Un enorme abrazo para los dos, por lo que representan, son actualmente compañeros de Rueda, y también un agradecimiento a la Rueda que nos estuvo haciendo el aguante, mirando, y es el equipo que siempre está presente. Y bueno, en principio decirles que el próximo encuentro va a ser el día martes 1 de septiembre a las 17 horas como siempre, y esta vez vamos a girar un poquito el tema y vamos a irnos a compartir con la magíster Gisela Spasiuk, decana de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias Sociales, quien nos va a hablar sobre transversalizar la perspectiva de género y de derechos en las universidades, nuevos desafíos en la agenda de prioridades de política. La verdad es que Gisela es una referente en este campo, así que los invito a todos a escucharlo. Es un tema del cual tenemos mucho para aprender, y bueno, como siempre, agradecerle la presencia a todos, hoy les voy a dedicar un especial agradecimiento al equipo de la Secretaría General Académica por el trabajo que hacen, Ariel, Joel, Jessica, Oscar, Marcelo, que están detrás de todo esto para que salga como sale, Nerea. Y bueno, agradecerles especialmente a ustedes porque esto sale de la manera en que sale, con esfuerzo de todos y con esta intención de construir y fortalecer esta red solidaria de formación. Los esperamos entonces el día martes para escucharla a Gisela con su presentación.